Spider-Man cruzando el multiverso sube la apuesta y augura una nueva trilogía de culto. ¡Espera un momento! ¿Hay un grupo de élite en el que están los mejores Spider-Man? ¿Quién es el nuevo? ¡Es increíble! Esto es el vestíbulo. Miguel O'Hara. Esto fue idea suya. ¿Qué hay que hacer para unirse a este Spider-Team? Antes de 2018, Sony Pictures Animation era pues un estudio subsidiario de Sony Pictures, dedicado obviamente a la animación, pero que tampoco había llamado excesivamente la atención porque se había dedicado a hacer películas para el público familiar como Lluvia de albóndigas o como Hotel Transilvania. Habían ido bien en taquilla, pero bueno, tampoco los teníamos súper en la mente a la hora de hablar de, pues digamos, los gigantes de la animación. Digo hasta 2018 porque en 2018 estrenaron una peliculita muy pequeña protagonizada por un personaje que no conocíamos de nada como es Spider-Man, que de pronto reconfiguró el cine de animación de los grandes estudios, de las majors de Hollywood. Hablo obviamente de Spider-Man Un Nuevo Universo, película que acabó ganando el Oscar a la mejor película de animación, superando a Disney y superando a Pixar, que encima llevaba Los Increíbles 2, o sea, otra película de superhéroes, secuela de una película que había tenido muchísimo éxito y que es, si no recuerdo mal, la película de animación más taquillera en Estados Unidos, pero la que se acabó llevando los aplausos unánimes fue esta historia que nos presentaba por primera vez en la gran pantalla Miles Morales, dejaba descansar a Peter Parker, entre muchas comillas, y expandía las posibilidades del cine de superhéroes pues más allá de nuestra imaginación, porque, y lo voy a repetir varias veces en esta crítica, la animación es cine y no es un género. La animación es una manera de contar historias y Spider-Man Un Nuevo Universo demostró que hay historias que no se podrían contar de una manera tan sumamente efectiva si no es con animación. Llegamos a 2023 y es hora de reencontrarnos con Miles, con Gwen, con Peter B. Parker en Spider-Man Cruzando el Multiverso. Una secuela que lo tenía tremendamente difícil, porque la primera, ya digo que, bueno, es considerada por muchos la mejor película de Spider-Man. Creo que estoy en ese barco. Y pues eso, ¿cómo superas ese efecto sorpresa, esa sensación de que estabas viendo algo que no habías visto nunca en el cine? Pues a ver, evidentemente esa sensación no la consigues repetir hasta cierto punto, porque sí que, siendo conscientes de que han sentado un precedente, sabían que tenían que sorprendernos de alguna manera. ¿Y cómo lo han hecho? Pues haciéndolo todo a lo grande, a lo grandísimo, a lo enorme, a lo descomunal. ¿Cómo? Han repetido muchas veces el equipo de la película ahora en las entrevistas que han dado antes del estreno, que esto es como 5 películas en una, y es que puede sonar exagerado, pero es así. Cuando ya habías demostrado en Spider-Man Un Nuevo Universo que quedaba súper bien la mezcla de diferentes estilos de animación con los personajes, la única manera que tienes de sorprender al público una vez más es no quedarte solo en los personajes, sino expandirlo a los mundos, expandirlo al escenario, hasta el estilo de animación de todo el plano. Y eso muy probablemente fue la semilla que dio pie a la historia que nos atañe, que es que esta vez no es el multiverso el que viene a Miles, sino Miles el que va al multiverso, con lo que ello conlleva. La historia tiene lugar 1 año y 4 meses después de los acontecimientos de Un Nuevo Universo. Miles lleva todo ese tiempo ejerciendo de Spider-Man en Brooklyn y alrededores, ha labrado ya una fama en el barrio y en la ciudad de Nueva York, pero bueno, sigue siendo un chavalín que tiene que ir a clase, que tiene que empezar a pensar en su futuro, que tiene que lidiar con las expectativas de sus padres. Bueno, historia de adolescente con poderes que hemos visto un montón de veces. Echa muchísimo de menos a los amigos que hizo en la primera película, también porque son las únicas personas que le pueden entender, porque son las únicas personas que están en la misma situación que él. Pero, bueno, pues para preservar el orden del multiverso, cada uno tiene que quedarse en su dimensión. Hasta que, bueno, pues evidentemente, digamos que esto nos lo pasamos por el forro y llegamos a la chicha. La chicha empieza con el nuevo enemigo al que se tiene que enfrentar Miles, Spot,
que tiene la posibilidad de abrir agujeros. Es un señor que parece una vaca, blanco con motas. Esas motas pueden crear portales a otros universos, lo cual pone en peligro la continuidad de todo el multiverso y, bueno, pues tienen que entrar en juego la Spider Society, esta organización de Spider-Man y Spider-Woman y Spider-Gatos y Spider-Caballos y etcétera, etcétera, de diferentes universos que, digamos, están al servicio de preservar el orden. Decía al principio de la crítica que Cruzando el Multiverso aumenta todos los aspectos de la primera, y hablo de todos. Voy a empezar obviamente por el más llamativo, que es el aspecto visual. Si ya nos habían sorprendido con la primera, en esta segunda deciden ir al más difícil todavía y crean diferentes escenarios, cada uno con un estilo artístico diferente, con el que directamente alucinarnos cada vez que nos movemos de uno a otro. O sea, es que es una preciosidad. Se ha dicho también mucho, pero es que es así. O sea, cada plano de Cruzando el Multiverso podía estar colgado en un museo y debería estar colgado en un museo, porque se nota muchísimo el detalle, el cuidado que se ha dado para que cada uno de ellos sea súper reconocible, sea súper diferente al anterior, para que esté plagado de detalles. Y no hablo de guiños, sino que sintamos que conocemos ese universo casi a simple vista, para no andar perdiendo mucho tiempo haciendo explicaciones innecesarias. Es súper pictórico, es súper experimental, y cada personaje anclado a ese universo tiene también un estilo de animación especial que luego va arrastrando si no está en ese escenario. Desde el prólogo, la boca abierta. Y así durante las 2 horas y 20 que dura esta peli. Mira que es mucho tiempo. Y sí, hay partes en las que se hace larga, luego ya hablaré de la historia, pero visual podría haber visto 6 horas de esto. De nuevo, la animación es cine y dentro de la animación de los grandes estudios es lo mejor que hemos visto pues desde Spider-Man Un Nuevo Universo. Así. Lo fuerte es que no sé muy bien cómo consiguen que incluso cuando mezclan personajes de otros universos o dan el salto de unos a otros, todo está bien hilado para que ningún personaje quede como un pastiche o como un pegote en ese tal. Tiene como su aura que le mantiene un poco diferenciado de los demás, pero que tampoco llega a sobresalir excesivamente. Es que no quiero tampoco señalar porque prefiero que os sorprendáis con cada estilo, pero ya solo la evolución visual que supone Spider-Gwen, loquísimo. Pero al final yo creo que el equipo de Cruzando el Multiverso eran muy conscientes de que, obviamente, la primera llamó mucho la atención por su aspecto visual, pero si se convirtió en la mejor película de Spider-Man para mucha gente, es por la historia y por los personajes, porque era probablemente el mayor exponente del estudio de qué significa ser Spider-Man, por así decirlo. Además, con un personaje que no ha sido tan explotado, y menos en el audiovisual, como es Miles Morales, que aparte tiene sus propios dilemas por ser hijo de inmigrantes, mestizo, negro puertorriqueño, o sea, tiene muchísimos más matices a lo mejor de los que lo tuvo Peter Parker, que había abierto un camino, pero bueno, pues estamos en otros tiempos y hay que, pues eso, apostar más fuerte. Miles, Gwen, Peter B. Parker, todos ellos nos acabaron robando el corazón en la primera y aquí alcanzan, sobre todo Miles y Gwen, una madurez espectacular. Decía antes que la película duraba 2 horas y 20 y sorprendentemente no es 2 horas y 20 de acción, no, o sea, gran parte de la película se centra en vender la historia y vender la parte emotiva de esa historia, en desarrollar a los personajes. Miles ha pegado el estirón, está ya muy metido en su dinámica de Spider-Man y bueno, pues empieza también a ser un poco bastante adolescente con sus cambios de humor, con sus pasar de sus padres, etcétera, etcétera. Pero también empieza a sentir mucho el peso de esa responsabilidad, de cómo puede servir más a la población de Nueva York, de Brooklyn, y se siente además muy solo porque digamos que tuvo la suerte de que su primera gran aventura la vivió rodeado de otros como él.
Entonces, obviamente, la posibilidad de poder repetir tiene muchísimo peso en las decisiones que toma. Más todavía si está encima Gwen involucrada en todo eso. Gwen pega un salto de gigante respecto a la primera, es prácticamente coprotagonista de esta historia, conocemos muchísimo más de su pasado, conocemos muchísimo más de su personalidad, también entendemos muchas de las decisiones que toma y tiene que tomar decisiones muy duras en esta entrega. Esta película es muy épica, es muy solemne, tiene momentos absolutamente desgarradores, tiene unos momentos también en los que sabe utilizar el humor que da gusto, porque ahí están Phil Lord y Chris Miller como productores, y tiene la sensación de que estamos viendo la misma, un nuevo universo, pero el triple, en el que se para a cultivar esas relaciones porque tiene grandes planes para esas relaciones en esta película y en la siguiente. Es muy consciente de que es una película bisagra. Le pasa un poco como le pasaba, por ejemplo, a Piratas del Caribe 2, que digamos que la 1 había hecho el trabajo difícil, que era presentar todo este mundo, los personajes, y en la 2, sabiendo que tiene una tercera, se puede parar a eso, a hacer crecer los personajes, a explicarnos un poco las nuevas reglas, porque aquí nos tiene que explicar el multiverso, nos tiene que explicar cómo están conectados los mundos, etcétera, 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 y también nos tiene que explicar cuáles son los retos a los que nos vamos a tener que enfrentar en el gran final que llegará con Spider-Man más allá del multiverso. Lejos de quedarse como un capítulo colgando, sabe muy bien cómo aprovechar esa posición que tiene dentro de la trilogía y centrarse en los que se tiene que centrar, que es en los personajes, en que les cojamos tanto cariño, en el que entendamos tanto sus dudas, sus miedos, sus ambiciones, para que al final queramos estar con ellos no 2 horas y 20, todas las horas que quieran que dure esta trilogía y más allá. También ganan importancia los padres de Miles, que también se tienen que enfrentar, pues eso, a un hijo adolescente del que no saben prácticamente nada porque no les puede contar. Es muy interesante cómo desarrolla el tema de la familia con él, con otros de los personajes. Se nota mucho que es una cosa que quieren que pese en el espectador para esta y para lo que está por venir. Pero más allá de la solemnidad, más allá de lo emotivo, sí, Cruzando el Multiverso es un peliculón divertidísimo en el que hay escenas de acción loquísimas, porque es lo que te permite la animación, no hay límites. Ellos lo saben, el equipo de esta película lo sabe y lo lleva todo eso, más allá de todos los límites. Si la pelea en casa de Tía May de la primera, la parte del generador al final es una locura visual de coreografía, pues aquí tienes 7 como esa, más grandes, con muchos más personajes, que no te deja tregua. Hay algunos momentos tan frenéticos que es que no te enteras de prácticamente nada de lo que está pasando, pero sabes que aunque no te estés enterando, te encanta. Es una locura. Es una locura que además sabe sacar juego de cada uno de los escenarios o de las virtudes de los personajes a nivel visual. Es absolutamente espectacular cómo consiguen que sea más y que no se desborde, por así decirlo. Y aunque sí han vendido muchísimo que hay un montón de eso, de Spider-Man, Woman, Spider-Personas y Spider-Animales, lo bueno es que también saben que en realidad habría sido un error caer en el festival de cameos y de apariciones constantes. O sea, los cientos de Spider-Personas están casi como adorno, muy bien utilizados, con mesura, saben cuándo meter algún guiño, algún cameo que nos deje bastante sorprendidos, pero que nunca molesten a la hora de avanzar la historia. Hay momentazos divertidos, hay fanservice bien utilizado, pero luego pasa como en la 1, que tenemos a nuestros protagonistas, tenemos eso, a Miles y a Gwen como grandes estrellas. Y luego tenemos a Peter B. Parker, que también vuelve y también ha tenido una evolución respecto a la primera, pero que quizás se están guardando más para la siguiente. Y luego tenemos a otros personajes como Spider-Woman o como Miguel O'Hara, que también ejerce de antagonista dentro de la película porque bueno, es el personaje doblado por Oscar Isaac en la versión original.
digamos que está demasiado preocupado por tener el peso del multiverso todo el día sobre sus hombros, y entonces es como muy estirado, muy tal, y no le gusta que nadie se salga de la línea marcada, y si hay algo que Miles sabe hacer es pasárselo todo por el forro, pues sí, chocarán un poco, pero es una adición interesante. O sea, quizás no tienen el carisma que tenían Spider-Man Noir o Penny y su robot o Spider-Ham, pero bueno, también es verdad que a lo mejor la idea es que la historia sea un conjunto entre la 2 y la 3 y que acaben por explotar en la siguiente. Sí que tengo que aplaudir a Spider-Punk, el personaje doblado por Daniel Kaluuya, que ni con subtítulos entendí absolutamente nada, porque se supone que viene de la parte norte de Londres y su inglés es absolutamente imposible de entender ni siquiera para los británicos, pero que tiene muchísimo carisma y de nuevo también es de estas cosas que está muy bien utilizada. Su animación es una locura, pero aparte está muy bien utilizado como alivio cómico que no resulta gratuito. Otra cosa que me sorprendió mucho es lo bien hilada que está con la primera. La primera sigue funcionando estupendamente como una película independiente y si se hubiera quedado ahí no hubiera pasado nada, pero con Cruzando el Multiverso consiguen encontrar formas de eso, de hilar acontecimientos de la primera para darte giros inesperados y que al final parezca que realmente todo el plan estuvo aquí desde el principio y que podremos ver la trilogía como una gran historia centrada, pues un poco eso, un poco en qué significa ser Spider-Man. Si la primera era que todo el mundo puede llevar la máscara, aquí se centra quizás un poco más en el propio Miles y qué significa ser Miles Morales y qué significa ser ese Spider-Man en concreto. Me gustan mucho ciertas ideas que mete y que casan también bastante con el propio nacimiento de este personaje en los cómics, no digo narrativamente, sino como personaje de la cultura popular. Y me lleva a pensar cómo van a conseguir cerrar esto más, o sea, porque realmente vuelvo a tener la misma sensación con la primera, que una vez llegado a este punto de virtuosismo visual, narrativo, no sé cómo pueden superarlo, pero evidentemente no me cabe duda de que lo conseguirán. La película deja en cliffhanger, en un cliffhanger gordo, pero a pesar de que ya he dicho que dura 2 horas y 20 y es verdad que hay momentos en los que quizás sí que se hace un poco cuesta arriba porque al final es una película larga, sin duda consigue con todo que si al final de la proyección dijeran os ponemos la tercera, nadie se moviera de la sala. Spider-Man Más allá del multiverso, después de ver esta, se va a convertir en vuestra película más esperada de los últimos años, porque lo que están consiguiendo, ya no digo eso solo a nivel visual, sino como historia, como elevación del cine de superhéroes, lo hemos visto muy pocas veces. Si en la bisagra han conseguido dejar otra vez boquiabiertos, que la banda sonora sea también increíble, no solo las canciones, sino lo que es la score, lo que es la música y cómo la utilizan, cómo saben parar las canciones para que la música eleve también la película, cómo vuelve a ser una de las películas más guays de los últimos años, que cada vez que hay el típico plano descarado de product placement en el que ves las Nike de Miles, que hagas, oh Dios mío, es que ¿por qué me dedicaría al periodismo? Nunca me voy a poder permitir esas Nike. Todo funciona otra vez, todo es familiar y a la vez no, a la vez es mejor, a la vez es más grande, no sé, es absolutamente increíble. Ellos se nota mucho que tenían en mente el Imperio Contraataca para así como inspiración de todo. Y, es que eso son palabras mayores, pero es que sí, es que lo han vuelto a hacer.